En septiembre de 1943, los pilotos japoneses se rieron al oír del nuevo caza americano, una máquina tan pesada que parecía más un bombardero que un combate aéreo cercano. Lo llamaron un error volador. Sin embargo, en cuestión de meses, las risas se transformaron en horror, ya que este error se convirtió en la aeronave más destructiva que Japón jamás enfrentaría, el F-6F Hellcat. Con una proporción de derribos de 19-1, no solo superó al cero, sino que reescribió el futuro de la guerra aérea. Y antes de que acabe el video, verás por qué la confianza japonesa se derrumbó de repente. Si te encanta descubrir verdades ocultas sobre la Segunda Guerra Mundial, suscríbete ahora. Tenemos más historias que la historia intentó olvidar. En las húmedas selvas de Nueva Bretaña, en Rabaul, el 1 de septiembre de 1943, los pilotos japoneses estaban en la cima de su confianza. El teniente comandante Saburo Sakai, leyenda a pesar de volar con un ojo tras casi morir contra aviones estadounidenses, hojeó un nuevo informe de inteligencia. El documento describía el último caza de Estados Unidos, el Grumman F-6F Hellcat. Para los japoneses, que habían pasado 2 años dominando los cielos con su Mitsubishi A6M0, esta noticia era un chiste. El informe decía que el Hellcat pesaba el doble que un Cero y era grande como un avión de transporte. Llevaba blindaje pesado, cristales blindados y combustible para volar más lejos de lo que creían. Sakai se rió abiertamente y los demás lo secundaron. Para ellos, este era otro ejemplo del defectuoso enfoque bélico de Estados Unidos, máquinas pesadas, torpes y que derrochaban recursos. 2 años, las matemáticas favorecieron a Japón. Sobre Pearl Harbor, Filipinas, Darwin y las Indias Orientales holandesas, los pilotos japoneses destrozaron aviones aliados con proporciones de bajas tan desiguales que parecían imposibles. Los Hurricanes, P-40 Warhawks y Brewster Buffalos. Todos habían caído como hojas secas. El Cero era intocable, un avión con alcance, agilidad y potencia. El suboficial Hiroyoshi Nishizawa, el as de Japón, escribió: «Volar el Cero es como llevar alas». Los aviones americanos, en contraste, eran camiones de acero pesados en el aire. Así que cuando llegó el Hellcat, pesado y lento, los pilotos japoneses no lo vieron como amenaza. Para ellos, era simplemente otro fracaso americano esperando ser despedazado. Pero lo que no sabían, lo que nadie en esa tienda podría haber imaginado, era que este supuesto fracaso provocaría la aniquilación de la aviación naval japonesa. En 6 meses, esos mismos hombres se reían del informe de inteligencia y luego escribían sus últimas cartas a casa, sabiendo que combatir un Hellcat era casi una muerte segura. La risa de septiembre de 1943 fue la calma antes de una tormenta que alteraría para siempre los cielos del Pacífico. Para entender por qué se subestimó al Hellcat, hay que ver el mundo como lo veían los japoneses en 1943. Desde el 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa disfrutó victorias casi míticas. En Pearl Harbor perdieron solo 29 aviones y destruyeron 347. Sobre Filipinas, su proporción fue de 7 pérdidas frente a más de 100 aviones estadounidenses destruidos. En los cielos de Australia, diezmaron las defensas aliadas con casi total impunidad. El Cero, que estaba en el centro de todo, era elegante, ligero y diseñado bajo una filosofía que priorizaba la agilidad por encima de cualquier otra cualidad. El rendimiento milagroso del Cero no fue casualidad. Se construyó con una aleación secreta, duraluminio extra superior, que eliminaba peso crucial. Los diseñadores quitaron lo innecesario. Sin blindaje para el piloto, sin tanques de combustible autosellantes que eviten explosiones, a veces ni radios para ahorrar 13.6 kilos. Cada gramo sacrificado mejoraba los giros, el alcance y los ascensos.
Para los pilotos entrenados bajo el Bushido, el código samurái que valoraba la habilidad y el sacrificio, esta filosofía tenía todo el sentido. La supervivencia no era tan importante como el rendimiento. El avión era una espada y el piloto su portador. Así, cuando las especificaciones del F-6F Hellcat llegaron a inteligencia japonesa por Suecia Neutral en 1943, lo descartaron. A 5.443 kilogramos, pesaba más del doble que el Zero. Su enorme motor Pratt & Whitney parecía un ancla, no una ventaja. Para el capitán Minoru Genda, estratega de Pearl Harbor, las cuentas eran claras. En combate cercano, el Hellcat era inútil para la táctica japonesa. El Zero giraba mejor que casi cualquier cosa. El tamaño del Hellcat indicaba que tendría dificultades. Pero este fue el error de cálculo fatal de Japón. Desde su perspectiva limitada, no vieron que Estados Unidos ya no diseñaba aviones para las reglas de Japón. El Hellcat no necesitaba superar a un Zero en los giros. Fue construido para un juego completamente diferente, uno que enfatizaba la velocidad, la potencia y la supervivencia por encima de la elegancia. Se diseñó para soportar castigos, atacar con fuerza abrumadora y escalar a alturas inalcanzables para el Zero. Por enfocarse en el combate aéreo cercano, los japoneses perdieron la visión general. Estaban a punto de enfrentar no solo un avión, sino una filosofía de guerra nueva. La invencibilidad se rompió el 30 de septiembre de 1943. Sobre la isla Marcus, el suboficial Yoshio Fukui, escoltando un avión de reconocimiento, divisó 6 siluetas desconocidas subiendo desde el sureste. Al principio, los tomó por bombarderos medianos. Su tamaño era excesivo para cazas monomotores. Pero cuando la formación giró, los vio con claridad. Fuselajes amplios, alas más bien cortas y esa masiva nariz roma que alojaba el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Los Hellcats ya habían arribado. Fukui reaccionó con el instinto inculcado en todo piloto japonés: girar bruscamente, aprovechar la agilidad del Zero y colocarse en la cola del enemigo. Por 2 años, esta maniobra fue una sentencia mortal para cazas aliados, pero el Hellcat no picó. En vez de igualar el giro del Zero, el caza americano subió verticalmente. Su motor de 2000 cb rugió, elevando el pesado fuselaje a una velocidad que ningún avión japonés igualaba. Fukui intentó seguirlo, pero la velocidad de su Zero se redujo. Su frágil motor jadeaba mientras la gravedad tiraba de su ligera estructura. Luego vino la maniobra que lo dejó atónito, un giro de pérdida en martillo. A 4.572 metros, el Hellcat giró, su morro bajó con precisión, apuntando 6 ametralladoras calibre 50 a la cola de Fukui. El volumen de fuego era asombroso. 17 proyectiles perforaron su avión en 3 segundos. Únicamente al lanzar su Zero a una barrena desesperada pudo escapar, volviendo con dificultad a la isla de Marcus con las alas y el fuselaje acribillados. Su compañero de ala jamás regresó. Esto no fue un mero accidente ni un golpe de suerte. El Hellcat no luchaba la misma batalla que el Zero. Estaba reescribiendo las reglas. En lugar de agilidad, se basaba en energía pura. Trepaba, picaba y atacaba con una potencia de fuego abrumadora, negándose a convertir las batallas en duelos prolongados. Para Fukui, fue el destello de una nueva y aterradora realidad. Para Japón, fue el principio del fin. El Hellcat había sido el primero en atacar, y lo había hecho ignorando todo lo que los pilotos japoneses creían sobre cómo debía funcionar el combate aéreo. 5 días después, los cielos de Wake Island dieron la siguiente lección brutal. El 5 de octubre de 1943, el teniente Yoshio Shiga dirigió 12 Zeros a interceptar una incursión rutinaria de Estados Unidos. Por meses, los portaaviones de Estados Unidos habían realizado ataques relámpago, retirándose antes de que los pilotos japoneses pudieran entrar en combate.
Shiga pretendía castigarlos esta vez. Con altitud, sorpresa y posición, sus hombres se lanzaron sobre 12 Hellcats que volaban abajo. La victoria parecía segura, pero los estadounidenses no se dispersaron ni entraron en pánico. Mantuvieron su línea, picando suavemente para conservar velocidad, resistiendo el fuego enemigo. Cuando los Zeros se lanzaron para el ataque final, hallaron que los Hellcats no eran frágiles como los Wildcats o P-40. El blindaje protegía a sus pilotos. Tanques autosellantes resistían las balas incendiarias. Las balas rebotaban y se desviaban como si los propios aviones se negaran a morir. Entonces llegó el contraataque. Usando su peso como arma, los Hellcat ganaron altitud y picaron como depredadores. Cada picado convertía velocidad en poder letal. 6 ametralladoras Browning calibre 50 desataron torrentes de fuego que destrozaban a los Zero en segundos. Los hombres de Shiga intentaron luchar como sabían: giros cerrados, maniobras fluidas, la elegante danza del combate aéreo. Pero los Hellcats no aceptaron el duelo. Atacaban y ascendían repetidamente. Cada pasada dejaba un número creciente de Zeros en llamas. Al final de la batalla, 8 aviones japoneses fueron destruidos. No se perdió ni un solo Hellcat. Para los hombres que sobrevivieron, fue una pesadilla. Sus mejores tácticas habían fracasado. La agilidad del Zero, antes inigualable, era inútil ante la eficiencia brutal del combate de energía americano. El teniente comandante Takeo Tanimizu informó a sus hombres con honestidad escalofriante: olviden el combate aéreo. Los americanos ya no pelean nuestra guerra. Luchan como verdugos. El mito de la supremacía aérea japonesa, forjado desde 1941, se desvanecía. El Hellcat ya no era un rumor, ya no era un chiste. Era una máquina de guerra industrial, y la isla Wake había demostrado que el Zero, que fue el cazador, ahora era la presa. A finales de 1943, las fisuras en el dominio aéreo de Japón se habían transformado en abismos. El comandante Mitsuo Fuchida, quien lideró el ataque a Pearl Harbor, fue encargado de inspeccionar aviones dañados en la laguna de Truk. Lo que halló lo dejó perplejo. Los Zero que regresaban del combate con los Hellcat no solo eran superados en maniobra, sino que la potencia de fuego los hacía pedazos. Las cifras lo demostraban. Cada Hellcat llevaba 6 ametralladoras Browning M2 calibre 50, cada una disparando 750 balas por minuto. Significaba más de 4.500 balas por minuto, cada una con casi 5 veces la energía de impacto de las balas de 7.7 milímetros del Zero. En una sola ráfaga de 3 segundos, un Hellcat podía desatar más destrucción que una escuadrilla entera de Zeros disparando simultáneamente. Y a diferencia de los cazas japoneses, el Hellcat tenía reservas de munición para sostener un combate prolongado, 2.400 balas en total. El blindaje agravaba el desequilibrio. El Zero había sacrificado hasta el último gramo de protección para lograr su agilidad, pero el Hellcat fue construido para sobrevivir. Más de 90 kilos de blindaje de acero protegían al piloto. Otros 45 kilogramos rodeaban su sistema de aceite. Sus tanques eran autosellantes, resistían impactos sin incendiarse. Un Zero alcanzado en el lugar equivocado era una pira funeraria. Un Hellcat podía regresar con alas destrozadas, fuselaje acribillado y su piloto a salvo. Pero el verdadero terror para los aviadores japoneses no era el blindaje o las armas, sino algo invisible: el radar. Los portaaviones de Estados Unidos dirigieron sus Hellcats con una precisión sin precedentes. Mientras los pilotos japoneses escudriñaban el cielo, los controladores estadounidenses en los barcos rastreaban formaciones enemigas a más de 80 kilómetros. Los Hellcats ya no cazaban, eran guiados hacia su presa. El teniente Komachi describió el horror en su diario. Sabían dónde estábamos, nuestra altitud, nuestro rumbo.
Éramos hombres ciegos luchando contra fantasmas. No era solo una ventaja tecnológica, sino una reescritura total del combate aéreo. El Hellcat no era un avión aislado. Era la punta de una lanza forjada por el radar, las radios y el poder industrial. Para Japón, los cielos eran un campo de ejecución donde toda ventaja que alguna vez tuvo se borraba sistemáticamente. Si la tecnología de Estados Unidos era una hoja, la otra era el diezmado cuerpo de pilotos nipón. Antes de la guerra, los aviadores de la Armada Imperial eran la élite. El entrenamiento duraba 3 años agotadores, y los candidatos acumulaban 700 horas en la cabina antes de ver combate. Los que se graduaban eran amos de sus máquinas, el equivalente a samuráis en el cielo. Fue esta habilidad, junto con el rendimiento del cero, lo que forjó brutales índices de bajas en los primeros años de la guerra. Pero la guerra devoraba la experiencia más rápido de lo que Japón podía reemplazarla. Para 1943, el sistema de formación se había colapsado por el desgaste. La falta de combustible redujo los vuelos de entrenamiento. La munición era tan escasa que los cadetes solo podían disparar unas 50 rondas de práctica antes de ser desplegados. Se abandonaron por completo las lecciones avanzadas de vuelo en formación, navegación instrumental y combate nocturno. Desesperado por ocupar las cabinas, Japón empezó a enviar pilotos al frente con apenas 200 horas de vuelo acumuladas en total. Mientras, el entrenamiento de Estados Unidos iba a tope. Los pilotos llegaban al Pacífico con al menos 300 horas de experiencia, docenas de ellas en el propio Hellcat. Habían practicado aterrizajes en portaaviones hasta dominarlos. Habían ensayado las tácticas de picado y ascenso sobre los seguros campos de Texas y habían disparado miles de proyectiles en sus entrenamientos. Cuando entraban en combate, no eran novatos, eran depredadores consumados. La diferencia era abrumadora. El capitán de corbeta Yoshihiro Hashimoto, oficial de entrenamiento japonés, fue franco en su informe. Enviamos niños a luchar contra profesionales. Relató el caso de un piloto, Alferes Yamamoto, que nunca disparó su arma en vuelo por falta de munición de entrenamiento. En su primera misión, Yamamoto fue derribado en 7 minutos. Esta era la nueva realidad. El sistema estadounidense producía pilotos más rápidos, fuertes y mejor preparados, mientras que la élite japonesa era reemplazada por jóvenes que apenas sabían volar. Frente al Hellcat, un avión que convertía la inexperiencia en masacre, los resultados fueron catastróficos. Para el otoño de 1944, los pilotos japoneses ya no luchaban. Estaban siendo arrojados a una máquina que convertía el combate en un exterminio. Esta verdad se hizo evidente en la batalla de Formosa entre el 12 y el 16 de octubre de 1944. El vicealmirante Shigeru Fukudome, comandante de la Segunda Flota Aérea de Japón, lanzó todos los recursos restantes al cielo. Más de 700 aviones, incluidos los últimos veteranos japoneses, fueron enviados para frenar la embestida de los portaaviones estadounidenses. Al principio, los informes de pilotos que regresaban retrataban un triunfo. Operadores de radio afirmaron que 26 portaaviones y acorazados estadounidenses se hundieron, destruyendo cientos de aviones enemigos. La propaganda era embriagadora, una visión del renacer de la gloria de Japón. Pero al revisar las grabaciones, la verdad era escalofriante. Las pérdidas de Estados Unidos fueron solo 89 aviones. Japón, por otro lado, perdió 329 aviones y a casi todos los veteranos sobrevivientes que aún podían guiar a la próxima generación. Para quienes lo vivieron, los cielos sobre Formosa se asemejaban más a una masacre ritual. El teniente Sadaki Akamatsu escribió más tarde: los Hellcats esperaban a cualquier altitud, encima, debajo, detrás de nosotros. Si subíamos, ya estaban más arriba. Si picábamos, ya se encontraban más abajo. Habían dividido el cielo como una red. No se trató de un combate. Fue un exterminio. Las razones eran simples pero devastadoras.
La zona de ataque del Hellcat superaba los límites del cero. Su motor generó velocidad pura, donde los cazas japoneses jadeaban por aire. Sus radios permitían a las formaciones operar como un organismo, cubriéndose mutuamente. Guiados por radar, estos gigantes interceptaron escuadrones japoneses con tal precisión que los pilotos no veían el ataque hasta que las trazadoras acribillaban sus alas. Japón no enfrentó un escuadrón enemigo en Formosa. Era un sistema, una red de radar, doctrina, tecnología y entrenamiento que convirtió el combate aéreo de un duelo de habilidad en una ciencia de lo inevitable. Para cuando el humo se disipó, la Fuerza Aérea de Japón ya no era una fuerza ofensiva. Era un cadáver que aún caminaba y el F-6F Hellcat fue el verdugo. Si Formosa fue la señal final, la batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944 fue la pira. Conocida como la Gran Cacería de Pavos de las Marianas, ese día el poder aéreo de Japón quedó destrozado sin recuperación. El almirante Osawa llevó 9 portaaviones y 450 aviones a la batalla. Su meta, aplastar los portaaviones de Estados Unidos y controlar el Pacífico. Frente a él estaba la Task Force 58, 15 portaaviones y casi 1000 aviones, la mitad de ellos Hellcats. Sobre el papel, los japoneses aún tenían los números. En realidad, metían pilotos novatos en la trituradora. El radar captó la primera oleada de atacantes japoneses a 240 kilómetros. Los directores de combate americanos dirigieron los Hellcats a interceptaciones perfectas. El comandante David McCampbell, as naval, describió el momento. Nos atacaron en formaciones perfectas y los golpeamos con fuerza. Intentaron virar con nosotros. Nos negamos. Atacamos, ascendimos y volvimos a atacar. Se detuvieron y los eliminamos uno a uno. En apenas 12 minutos, 42 de los 69 aviones japoneses de la primera oleada desaparecieron, y la matanza duró todo el día. Al anochecer, 346 aviones embarcados japoneses habían sido destruidos, 3/4 partes de toda la fuerza de Osawa. ¿Pérdidas estadounidenses? Apenas 30 aviones. La disparidad era tan grotesca que los Estados Unidos. Los pilotos se mofaron de la masacre, llamándola una cacería de pavos. Para los japoneses, empero, no fue gracioso. La destrucción de tantos portaaviones y pilotos en un solo día borró décadas de inversión en aviación. Los veteranos hablaban de las formaciones de Hellcat como cortinas de acero que cubrían el cielo. Los que volvieron a sus portaaviones supieron que presenciaron el fin de la aviación de Japón. Tras la batalla, oficiales navales japoneses dejaron de hablar de guerra aérea. Lo llamaban masacre, mecanizada e ineludible. Desde ese día, la estrategia aérea de Japón viró de defensa convencional a desesperación kamikaze. El Hellcat no solo ganó una batalla. Había aniquilado cualquier posibilidad de victoria japonesa en el Pacífico. A fines de 1944, el Hellcat había vuelto el combate aéreo unilateral. Para Japón, la aritmética era brutal. Cada cero perdido significaba un piloto ido para siempre, sustituido por un recluta con la mitad de entrenamiento, habilidad y sin esperanza. Para Estados Unidos, cada Hellcat perdido era un contratiempo temporal, reemplazado al instante por una nueva máquina de la línea de montaje de Grumman cada hora. Este desequilibrio marcó el último año de guerra. La mayor desesperación llegó en Leyte, octubre de 1944, donde su fuerza aérea intentó un último ataque decisivo. El comandante David McCampbell, el as de ases de la Marina, lideró solo 7 Hellcats contra una fuerza de 60 aviones japoneses. En 90 minutos, McCampbell derribó personalmente 9 aviones y su compañero, otros 6. Cayeron 15 aviones japoneses sin una sola baja estadounidense. Lo que antes fue un duelo de guerreros, era ahora una ejecución.
llevada a cabo por una máquina perfectamente diseñada para esa tarea. Incapaz de luchar convencionalmente, Japón usó kamikazes. Vicealmirante Takijiro Onishi admitió el cálculo sombrío. Si un Zero ataca un portaaviones, su probabilidad de éxito es casi nula. Si se convierte en bomba, su probabilidad sube al 30%. El kamikaze no era tanto valentía como matemáticas, un horrible intento de reescribir la ecuación que el Hellcat había imposibilitado. Aún así, los Hellcats fueron el escudo de la flota. En Okinawa, en 1945, interceptaron casi el 80% de las misiones kamikaze antes de alcanzar sus objetivos, sus cañones calibre 50 aniquilando a pilotos sin esperanza. Cuando Japón se rindió, los números contaron la historia. El F-6F Hellcat había logrado una proporción de derribos de 19-1, destruyendo más de 5.200 aviones enemigos por solo 270 perdidos en combate. Los pilotos japoneses que alguna vez se rieron del peso y el tamaño del Hellcat estaban muertos o en misiones suicidas. Saburo Sakai, el as japonés sobreviviente más famoso, dio el veredicto final. El Zero era un gran caza. El Hellcat, un gran sistema de armas. Nunca entendimos la diferencia hasta que fue demasiado tarde. El Hellcat no solo derrotó al Zero, sino que destruyó la filosofía de combate aéreo sobre la que Japón edificó su imperio. Si el Zero encarnaba la destreza individual, el Hellcat representaba todo un sistema: poder industrial, radar, doctrina de combate energético y potencia de fuego abrumadora. Al final, no dominó los cielos el caza más elegante, sino el respaldado por una nación capaz de producir victorias masivamente. El Hellcat tuvo la última palabra, y fue una palabra que resonó en todo el Pacífico cada vez que un Grumman de alas azules rugía desde la cubierta de un portaaviones, llevando consigo la certeza de que el reinado de Japón en los cielos ya había terminado.